Vamos a adorar el nombre de Cristo. Mi sábado en silencio seguro terminó, pero que es imposible para mí. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí. Y este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Y este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros en mi corazón. Y el poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos hoy. Y este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra que ocultó la tumba, que ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Y este es el ruido que aviva los huesos. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia.
aun yo siendo un pecado, Él murió por mí. Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Oh, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Glorificamos tu bello nombre, Señor Jesús. Yo soy quien dices que soy, Señor Jesús. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Sí, Señor, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Es conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Oh, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Sí, Señor. Hola, es un gusto poder estar nuevamente el día de hoy compartiendo la palabra de Dios contigo ahí en donde tú estás. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar.
Así que gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy. Y cuando digo somos la iglesia, me refiero a el cuerpo de Cristo. Todos los que ponemos nuestra fe en Él venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Así que gracias por conectarte y poder aprender juntos el día de hoy. Es más sobre la palabra de Dios. En estas últimas semanas, yo no sé si tú nos has estado viendo o si es primera vez que nos ves, pero hemos estado hablando de un tema que yo sé a todos nos afecta, pues es un tema universal, un tema que nadie de alguna manera se escapa de enfrentar la adversidad, y a eso es a lo que me refiero. Hemos estado hablando y el día de hoy yo estoy terminando una serie hablando sobre la adversidad, porque la adversidad es algo que todos vamos a enfrentar en la vida en algún momento. Nadie se escapa realmente de eso. Si hay algo que aprendimos la primera semana es que la adversidad puede acercarnos más y puede ser un puente a una relación más cercana con Dios, o puede ser a veces vista como una carga. Entonces tenemos esa opción, que la adversidad puede ser una carga, pero lo que aprendimos fue que realmente es un puente, es algo que nos acerca mucho más a una relación con Dios cuando estamos atravesando momentos de adversidad, esos momentos que se sienten como tormenta en la vida. Yo no sé si tú has experimentado esos momentos y sabes exactamente cuáles son, ¿no? Que de repente estás bien, todo está bien, y de repente solo se siente como una tormenta pasa y que trae momentos de adversidad. Pero la segunda semana hablamos que si Dios permite una tormenta en nuestra vida es con un propósito específico. Es porque Dios está haciendo algo y lo permite en nuestra vida porque quizá quiere llamar tu atención o de alguna manera quiere confrontarte en un área que quizás estás en pecado o estás haciendo o obrando algo de manera incorrecta, o para que le entregues algo en sus manos que de alguna manera Él te está pidiendo que lo sueltes o que lo dejes ir, que es tiempo de que se lo confíes a Él, y entendiendo que Él desea transformarnos, y por eso es que Él permite esos momentos en nuestra vida para transformar nuestras vidas. Las tormentas son inevitables, pero como hijos de Dios sabemos que tenemos un ancla inmovible, tenemos la palabra de Dios, que es eso que nos va a confortar, que nos va a dar fortaleza, que nos va a mantener seguros en medio de la tormenta. Porque la tercera semana hablamos del desánimo, que es naturalmente lo que sucede cuando estamos en medio de la adversidad. Tendemos a desanimarnos, tendemos a deprimirnos, tendemos a perder ese ánimo. Pero si algo que entendimos era que de alguna manera las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. Y cuando hablamos de las decepciones es porque sí, todos vamos a tener decepciones. Cuando tenemos una expectativa quizá de algo, de una acción, de otra persona, y quizás eso no sucede y vamos a ser decepcionados por otras personas o por quizás nosotros mismos. Pero el desánimo es algo que optamos por quedarnos desanimados. Ahora no significa que no podíamos desanimarnos, pero no tenemos que necesariamente quedarnos desanimados. Para poder vencer, dijimos sobre el desánimo, es que íbamos a ajustar nuestra manera de ver las cosas, porque sabemos que Dios ve las cosas de una manera muy distinta. Él puede verlo todo de principio a fin. Nosotros no tenemos esa capacidad, por lo mismo, Él sabe qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero si ajustamos nuestra manera de pensar y si respondemos correctamente, entendiendo que Él es bueno y que Él tiene un plan, entonces vamos a poder vencer sobre el desánimo y vamos a poder realmente ver y experimentar ese plan perfecto de Dios en nuestra vida. Porque esos momentos de adversidad no son todo el tiempo. Hemos hablado que en algún momento se siente como esos altibajos en la vida, ¿no? Cuando todo está bien y experimentas un momento en el cual quizás todo en el trabajo está bien, todo en la familia está bien, pero de repente experimentamos un bajón en el hecho de que quizás surge un problema donde todo estaba bien y ahora te encuentras quizás con temor y te encuentras en un momento bajo en tu vida cuando todo empieza a salir mal y una cosa te lleva a otra y se descompone un carro, y ahí también es cuando viene otra cuenta bancaria que necesitas saldar si es algo económico, y encima de eso quizás pierdes la salud y vemos como que empezamos a desboronarnos, ¿no? Y empezamos a pasar un momento en lo que llamamos el valle. Y la semana pasada hablamos que en esos momentos que estamos en el valle puede ser también porque Dios nos está guiando a ese momento. Y quizás no pensamos que Dios nos pueda llevar a esos momentos en la vida, pero si entendemos que Él es un buen pastor, que si Él es el buen pastor que nos lleva a esos campos verdes, a esos ríos, para que podamos
disfrutar de ellos y nos lleva a esas bendiciones como el buen pastor que es para llevarnos de una bendición a otra bendición. Vamos a tener que pasar por el valle y nos va a guiar por ahí. Pero si Dios, entendemos que Él es ese buen pastor, sabemos de que Él tiene un propósito y que Él sabe por dónde nos está guiando. Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos experimentar para hacer de nosotros las personas que Él desea que seamos y para estar en donde Él desea que estemos, ¿no? Y Él nos va a guiar, pero tenemos que confiar en Él. Dios nos permite pasar por esos momentos en el valle para llevarnos a un lugar mejor, para llevarnos a un lugar de mucha más bendición y provecho en nuestra vida. Y realmente cuando hablamos de la adversidad, vemos que la adversidad es bastante compleja en el hecho que nos hace experimentar momentos distintos, ¿no? Quizás momentos de tormenta, de oscuridad, momentos de altibajos, donde nos desanimamos. Realmente muchas personas sienten la adversidad como esos momentos oscuros en la vida, en los cuales quizás entra ansiedad, entra la depresión, entra el temor, entra el miedo en nuestra vida. Y yo quiero terminar el día de hoy hablando un poco sobre cómo nosotros podemos entonces responder o vencer realmente estos momentos de oscuridad, estos momentos que se ven oscuros en nuestra vida, en los cuales quizás no vemos absolutamente nada, que las cosas puedan cambiar, donde no vemos una salida, donde sentimos que literalmente nos encontramos en un cuarto oscuro, donde no vemos luz por ningún lado, donde no vemos una salida. ¿Cómo podemos responder? Y hay algo que me gustó oír de una prédica del pastor Dr. Stanley, que él menciona lo siguiente, hablando de estos momentos de oscuridad. Él dice: los momentos de oscuridad durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Estamos hablando de que hay un tiempo específico, hay un tiempo estipulado, hay un tiempo necesario, que necesitamos pasar por esos momentos oscuros que solo Dios sabe, pero es con un propósito en nuestra vida. Es el tiempo necesario para que Dios pueda alcanzar ese propósito que Él tiene para nosotros en la vida. Y vamos a hablar de la vida en la Biblia, de la vida de un joven que experimentó estos momentos oscuros en su vida, y que muchos de nosotros quizás hemos oído su historia, hablando de José. Él sin duda alguna experimentó momentos de oscuridad en su vida en los cuales quizás él no veía salida, no veía cómo Dios podía cambiar su situación, mas sin embargo Dios hizo algo maravilloso y lo permitió pasar por esos momentos con un propósito específico. Y quiero que leamos su historia. Van a ser 13 versículos, así que si tú tienes tu Biblia, solo lee juntamente conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 37, y vamos a leer versículos 1 al 13. Y los voy a leer seguidos y luego vamos a hablar un poquito específicamente de su historia. Pero esto es lo que dice la Biblia en Génesis 37, 1 al 13 sobre José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, y Jacob era su padre, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño de nuevo y se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. Yo no sé por qué les seguía contando sus sueños. Dice: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí.
Esta vez les contó el sueño a su padre, además de sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Y cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Y vamos a detenernos ahí. Estamos viendo cuál era, de alguna manera, la vida de José. La vida de José hasta esos 17 años no necesariamente era la mejor. Vivía en un hogar donde sus hermanos lo odiaban. Eran medio hermanos, ¿no? Porque Jacob tenía 2 esposas y bueno, Benjamín, el hermano de José, eran los únicos 2 que eran hijos con la misma esposa, Raquel. Y los otros, el resto de sus hermanos no eran parte de la misma madre, pero eran del mismo padre, pero odiaban a José. Y José les contaba estos sueños y yo no sé por qué les contaba eso si hacía que lo odiaran más, pero lo odiaban. Sus hermanos entonces llegan al punto que deciden matarlo. Y en esa historia donde yo me detuve, cuando José llega a ver a sus hermanos, ellos planean en matarlo, pero uno de ellos dice: no lo matemos, y lo meten en un hoyo, y en eso venga un comerciante y lo venden como esclavo, y entonces José resulta en Egipto como esclavo. Fue vendido por sus hermanos. Ahí entonces un hombre de poder llamado Potifar lo compra y empieza José a servir en la casa de Potifar. Pero José dice que la palabra de Dios que halló gracia ante él, y Potifar lo eleva como el segundo a cargo de su hogar y lo pone como su segunda mano, ¿no? Realmente donde él tenía la disposición y la oportunidad de dirigir y hacer como él quería. Mas sin embargo, la esposa de este hombre dice que le puso el ojo a José y trató de seducirlo para que estuviera con ella, y él se negó, a lo cual entonces ella lo acusa de algo que no hizo injustamente y resulta preso. Entonces, si podemos ir viendo cómo es la vida de José, no necesariamente es todo un color de rosa. Vemos que han habido momentos de oscuridad y que él termina entonces odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, termina ahora preso. Pero cuando estaba preso dice que el que estaba a cargo de la prisión lo vio a él también con gracia y también le dio responsabilidades y lo puso al cargo de ciertas áreas en la prisión. Cuando llegan 2 hombres que servían a Faraón, que era el cocinero y el copero, y ellos en algún momento en sus vidas ahí tuvieron un sueño y José se los reveló. Uno de ellos le dijo que iba a morir y el otro iba a ser restaurado para servicio al rey nuevamente, y así sucedió. Pero José le dice al copero, que fue el que fue restaurado: recuérdale y dile al faraón de mí, cuéntale de lo que yo hice y lo que Dios está haciendo en mi vida. Este hombre se olvidó, como muchos de nosotros quizá lo hubiéramos hecho, ¿no? Nos olvidamos de lo que pasó, y pasó más tiempo todavía injustamente preso José. Finalmente Dios le da la oportunidad para que se presente ante el faraón y le de alguna manera le habla o le trae respuesta y claridad de un sueño que había tenido, donde Dios le da a él y le revela que vendrían 7 años buenos de prosperidad, de alimento sobre la tierra, y luego le iban a seguir 7 años donde iba a haber escasez, donde no iba a haber hambre, donde entonces deberían prepararse para ello. Y dice que el faraón vio a José con agrado y con sabiduría por lo que le estaba diciendo, así que lo pone al cargo de eso, y rápidamente José, de estar preso, llega a ser el segundo en comando en Egipto, ¿no? El que sigue después del faraón. Y tú dices, bueno, eso no suena mal. No sé por qué estamos hablando de momentos difíciles cuando esto fue el resultado, ¿no? Él está segundo a cargo, segundo al mando en la vida de José en Egipto, sirviendo al faraón. Pero no nos damos cuenta que pasaron 13 años en los cuales José realmente estuvo experimentando momentos de oscuridad, momentos de adversidad en su vida, y quizás tú el día de hoy estás igual, ¿no? Él quizá en algún momento tuvo una interrogante: ¿por qué permites esto en nuestra vida? ¿O por qué permitió Dios eso en su vida, ¿no? Hablando de José. Y sabes, la verdad es que hay algunas cosas que nosotros nunca vamos a entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Hay muchas cosas que en esta vida no vamos a entender porque Dios las permite, pero no significa que no podemos confiar
en Él. No podemos confiar en el hecho que Él sí sabe las cosas. Y aún en estos momentos oscuros nosotros podemos confiar en Él. La pregunta que tengo entonces para ti es, y quizá tú también te haces esta pregunta, es ¿cuál es el propósito entonces de Dios en estos momentos de oscuridad? ¿Cuál es el propósito de Dios en estos momentos de oscuridad en nuestra vida? Sabes, a veces, lo hemos hablado también antes durante esta serie, es que a veces puede ser consecuencia de algo que nosotros mismos hicimos. Como consecuencia estamos terminando en un momento de adversidad debido a una mala decisión o a una mala acción en nuestra vida. Pero también hay otra razón por la cual Dios la permite. Dios permite estos momentos de oscuridad en nuestra vida. Y al final de la historia, no es el final, pero de este periodo de la historia de la vida de José, después de esos 13 años que él estuvo en ese momento de oscuridad y de adversidad, vemos que Dios tenía un propósito para la vida de José por el cual él había pasado por ese momento. Dios tenía un propósito, tenía un plan. Entonces, ¿por qué es que Dios permite momentos de oscuridad en nuestra vida? Simple y sencillamente por una razón. Porque esos momentos nos preparan para el futuro. Nos preparan para ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso las adversidades, aunque todas las experimentamos, no todas son iguales para todos. No todos enfrentamos las mismas situaciones en la vida. Pero Dios estaba preparando, en este caso a José, porque lo iba a elevar a un rango de posición y de responsabilidad en Egipto, pero tuvo que empezar casi que desde abajo. No casi, desde abajo como esclavo, ¿no? Y en esos periodos de tiempo, pues él fue aprendiendo, obviamente, una cultura distinta, un idioma distinto, porque él era israelita, no era Egipto. Entonces tuvo que aprender muchas cosas, creencias, idiomas, costumbres, para que cuando llegara a ese punto, a esa posición, él podría entender claramente, no solamente el plan de Dios, pero podía entender y comunicarse en la manera que Dios deseaba que él lo fuera. Cuando Dios lo puso como segundo después del faraón, él ya entendía y estaba capacitado, estaba preparado, de alguna manera hablándolo, ¿no? Para ese momento. Entonces vemos que Dios lo estaba preparando y lo que Dios estaba haciendo y enseñándole en ese proceso a José era para que José pusiera sus ojos en él, para que su mirada estuviera solamente en Dios, porque solamente en Él podía confiar, no había nadie más en quien Él podía confiar. Igual nosotros hoy, cuando pasamos esos momentos en nuestra vida, es Dios preparando nuestro corazón y de alguna manera nos está retando y animando a que pongamos nuestros ojos en Él, que confiemos en Él, porque dependemos solamente de Él. José en esos 13 años estuvo solo. Su familia estaba en otro lado, lo habían vendido. Entonces se puede decir, él no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie a su alrededor, estaba absolutamente solo, en el cual entonces aprendió a depender de Dios, a confiar más aún en Dios, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de donde él lo conocía y de su hogar. Dios le estaba enseñando, lo estaba preparando, le estaba mostrando áreas de su vida que él quería explotar en él, porque lo estaba preparando para lo que tenía en el futuro en su vida. ¿Sabe? Dios de alguna manera, en la misma manera que preparó a José, también nos prepara a nosotros hoy y permite esas situaciones en nuestra vida con el mismo propósito. Dios tenía un propósito para él y lo podemos ver. Él tiene un propósito para nosotros hoy, aunque a veces no lo podemos ver, o al menos no lo vemos inmediato. Lo vemos quizá mucho tiempo después, podemos entender por qué Dios permitió eso y lo podemos ver claramente. Y ahora mismo tú te dices, pero yo no entiendo cuál es ese propósito. Quizás tú estás ahora mismo en un momento de oscuridad y no entiendes o no ves con claridad cuál es ese propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios es moldear tu corazón, es moldearte, es prepararte, es transformarte cada día más para ese propósito por el cual Él te tiene en este mundo, porque Él tiene un propósito por el cual nos permite estar aquí en la tierra y por el cual Él desea que vivamos. Entonces Dios usa estos momentos de adversidad, estos momentos en la oscuridad, para prepararnos, para moldearnos, para transformarnos, para ese plan y propósito específico que Él tiene para nosotros el día de mañana. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, tenemos que estar seguros y confiados en Él. Entonces, todo lo que estemos atravesando el día de hoy, o lo que tú estás atravesando el día de hoy, no es en vano, no es un accidente, no es un castigo. Es con un propósito que Dios sabe exactamente en nuestra vida. En estos momentos quizás no lo vemos así.
En estos momentos quizás es imposible verlo o entenderlo, pero solo en Dios podemos hallar esa seguridad y esa fortaleza en estos momentos, no importando el tiempo que dure, porque eso también es algo que de alguna manera afecta a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dura ese periodo de oscuridad? ¿Cuánto tiempo dura ese momento de adversidad en nuestra vida? A veces se siente que es una eternidad esos momentos en nuestra vida. Si nos ponemos de alguna manera aún rebeldes en contra de Dios y renegando y cuestionando, ¿no?, de las cosas, puede que hasta extendamos ese periodo de tiempo aún más. Cuando uno de nuestros hijos se pone rebelde y no entiende las situaciones, sabemos que muchas veces quizás el castigo dura más tiempo, ¿no? Que de nuevo, este no es un castigo, es simplemente una manera en la cual Dios está obrando y moldeando nuestro corazón para un propósito específico. Si nos ponemos a pensar, José pasó 13 años, que fue un tiempo largo en la oscuridad, donde él tenía un problema tras otro problema, una decepción tras otra decepción, una injusticia tras otra injusticia, donde estaba solo, donde solo podía ver oscuridad a su alrededor, pero estaba confiado en Dios. Y sabes, él no había hecho nada malo, él estaba confiando plenamente en Dios. Pero tenía Dios un propósito específico para él. Dios le estaba haciendo y moldeando para el propósito que él tenía en el futuro. Estaba trabajando en la vida de José. Yo sé que nosotros, el día de hoy, cuando Dios tarda 1 o 2 semanas en responder o que podamos ver algo, yo personalmente digo, ya 2 semanas ya es largo, ¿no? Ya es muy largo el tiempo. Dios no has traído respuesta, no he oído de ti, no veo claridad y apenas han pasado 2 semanas, ¿no? Pero yo sé que en algún momento puede parecer que es toda una eternidad, puede parecer que quizá nuestra situación, nuestra adversidad va a durar para siempre y no va a cambiar. Quizás piensas que nunca lo vamos a lograr o que nunca vas a salir de esa situación en la que estás, nunca vas a poder realmente sentirte mejor, nunca te vas a recuperar, nunca vas a sanar, nunca vas a salir de la situación económica en la que estás. Y podemos pensar de la adversidad, de esos momentos de oscuridad de esa manera, que no lo podemos ver, pero sabemos que Dios tiene un tiempo específico. Dios tiene un tiempo estipulado y eso es algo que de alguna manera debe traer paz en nuestro corazón, que hay un tiempo específico, que un momento por el cual nosotros pasamos por ese momento de oscuridad en el cual Dios está trabajando en nuestra vida. Y seguramente José tuvo momentos así, momentos que se sintió sin esperanza, momentos en los cuales él se sintió que no iba a salir de la situación en la que estaba, esclavo, luego preso, sin nadie que abogara por él. O sea, yo creo que él tuvo que en su mente atravesar momentos en los cuales pensó que su situación nunca iba a cambiar. Quizás él pensó, aquí voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Mas sin embargo, él confiaba en Dios y aunque no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy, ni hemos oído quizá de Jesús ni de Dios como quizá nosotros hemos oído hoy, él confiaba en Jehová, él confiaba en Dios y entendía que Dios tenía un plan para él, aunque quizás en ese momento no entendía también por qué le había dado esos sueños, aunque era una manera profética de decirle lo que venía, pero quizás tampoco entendía ni podía pensar que Dios iba a hacer algo de esa magnitud en su vida en esos momentos. Finalmente ese tiempo pasó, esos momentos en la oscuridad en la vida de José pasaron y vimos que entonces cuando él ya estaba a cargo del plan de ejecución de recopilar comida y que el faraón lo puso como segundo a cargo del pueblo, todo el pueblo y el país de Egipto, vemos que entonces él manda a traer a su familia, a sus padres y a sus hermanos, y se postraron ante él sin saberlo. Pero vemos que de alguna manera Dios estaba cumpliendo ese plan y esa promesa en la vida de José, ¿no? Y yo creo que debemos de recordar en algún momento también nosotros hoy que ese mismo Dios es el mismo Dios que está obrando y trabajando en nuestra vida hoy. Ese mismo Dios que confiaba José es el mismo Dios en quien nosotros podemos confiar el día de hoy. Es un Dios fiel y que tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos. Los que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador, eso es lo que somos sus hijos y Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. No significa que no vamos a pasar momentos de adversidad, no significa que no vamos a pasar momentos en la oscuridad, porque Él como el buen pastor nos va a guiar a través de esos momentos, pero Él nos está guiando, Él está con nosotros y Él tiene un propósito específico.
Por eso nos advierte que vamos a tener momentos de dificultad. En la palabra de Dios encontramos múltiples pasajes que nos dice que debemos anticipar esos momentos de aflicción, pero que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Él es ese buen pastor, Él nos ama y está preparando un futuro para nosotros, nos está preparando más bien para ese futuro que Él tiene ya preparado para nosotros. Él está en nosotros en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad. Y no está mal que en algún momento quizás le preguntemos a Dios el por qué, pero de nuevo tenemos que entender y reconocer que Él tiene un propósito y que ese momento de adversidad, ese momento en la oscuridad, también es con un tiempo específico, lo que significa que hay un momento en el cual ese tiempo llegará a su fin y Él nos va a mostrar cuál es ese propósito. Él es bueno al punto que pone entonces también límites, no solamente en el tiempo quizás que vamos a pasar en la adversidad, pero también un límite en el hecho de entiende cuánto es lo que nosotros podemos soportar. Y fíjate, 1 Corintios 10, el versículo 13 nos afirma eso. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para el cual puedan resistir. Vemos que Dios conoce cuál es ese límite, Él conoce hasta cierto punto cuánto es lo que nosotros podemos soportar, cuál es el tiempo necesario para que Él haga esa obra en nuestra vida. Él sabe cuál es ese límite, nosotros no lo sabemos. Nosotros quizás pensamos que ya no podemos más y luego Él mueve un poquito más la barra y nosotros volvemos ahí, decimos ya no puedo más y vuelve a mover la mano y nosotros seguimos moviéndonos porque Él conoce el límite, nosotros no, pero podemos confiar. Debemos de estar preparados, nuestra condición espiritual debe de estar preparada para que podamos enfrentar esos momentos. Cuando un luchador, un boxeador va a enfrentarse y va a pelear, él se prepara, tiene una rígida dieta, un nivel de ejercicio muy preciso para poder estar físicamente preparado. Nosotros igualmente tenemos que estar espiritualmente preparados para poder vencer y soportar esos momentos en nuestra vida. Tenemos que estar preparados leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de la Biblia y de lo que Él dice en nuestro corazón. No tenemos que estar orando en todo tiempo, buscando esa dirección de Dios, buscando lo de Él para poder estar en la mejor condición, para poder soportar la adversidad. Entonces vemos que Dios tiene un límite y puso un límite en la vida de José. Vemos que sus hermanos intentaron matarlo, mas sin embargo Dios no permitió que lo mataran. Luego Potifar, la esposa mejor dicho, lo acusa de algo injusto, pero no lo matan, no termina muerto por esa acción, termina preso, pero tampoco ese fue su final. No terminó él muriendo en la cárcel. Dios tenía un límite, tenía un propósito específico en su vida. Yo no sé dónde estás tú el día de hoy, no sé en qué situación tú te encuentras, quizás un problema de salud, un problema financiero, un problema familiar, de pareja, en el cual quizás tú sientes que no hay salida, en el cual tú sientes que no va a cambiar, que sientes que ya no puedes más, que no lo soportas más. Pero recuerda que Dios tiene un límite. Dios tiene un límite, conoce ese límite en tu vida, a la vez también hay un tiempo estipulado que ese periodo de oscuridad va a pasar. Y es hasta que Él haya cumplido realmente ese propósito en nuestra vida, hasta que Él haya logrado esa moldearnos y transformarnos, hacernos cada vez más como Él, prepararnos para eso que Él tiene para nosotros. Quiero que recuerdes que Dios nos usa al límite que nosotros estemos dispuestos a que Él nos moldee conforme a su propósito. O sea, Dios nos usa hasta el límite, hasta esa capacidad que nosotros sabe que nosotros podemos estar dispuestos a soportar, que Él está moldeando nuestra vida, que Él está transformándonos conforme a ese propósito, conforme a ese plan que tiene en nosotros y para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir? Ya para terminar, ¿cómo podemos sobrevivir esos momentos de oscuridad? Brevemente te digo dos cosas que debemos hacer. Debemos confiar en Dios, porque a estas alturas Él es el único en el que nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza. Él es el único que está al control de todo y que lo conoce todo.
Entonces, ¿qué mejor que poner en Él nuestra confianza? Debemos confiar en Él y debemos de leer su palabra. Debemos de estudiarla para que podamos entender esas promesas, para que podamos hallar ahí fortaleza y dirección a las circunstancias que enfrentamos en la vida, porque solo así vamos a sobrevivir los momentos de oscuridad, solo así vamos a vencer la adversidad en nuestra vida. Porque si Dios permite un momento de adversidad en tu vida, es porque Dios tiene un propósito predeterminado para ti. Él tiene un propósito para ti por el cual Él te está preparando, te está moldeando, y que veas ese momento de adversidad como eso, como esa preparación, que va a llegar un momento en el cual vas a llegar al final. Hay un límite y Dios va a hacer algo maravilloso para honra y gloria de su nombre. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos dejaste la Biblia, nos dejaste tu palabra como esa guía, como ese manual de instrucciones en el cual podemos no solo hallar dirección, pero también podemos hallar esa fortaleza y confortar nuestra vida, Señor, en momentos de adversidad. Gracias, Señor, porque tú nos das, Padre, pasos a seguir, tú nos das instrucciones, tú nos dices cómo podemos vencer la adversidad y nos ayudas a entender, Señor, que no es un castigo, pero que es algo que tú permites para prepararnos, para moldearnos, Padre, para ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque yo sé que has hablado en la vida de alguien el día de hoy. Padre, yo te pido que conforme enfrentemos estos momentos de adversidad en nuestra vida, Padre, yo te pido que tú nos fortalezcas, que podamos poner nuestra confianza firme en ti y podamos ver cómo tú, Señor, haces cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros. Te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero que recuerdes que en esos momentos de adversidad el enemigo va a tratar de tomar ventaja, ¿no? de continuar alimentando esos sentimientos de ansiedad, de temor, de miedo en nuestra vida. Pero recordemos que no estamos solos, el buen pastor está con nosotros. Él es esa ancla, Él es esa guía, Él tiene un propósito, Él nos sostiene en su mano, no estamos solos. Solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Así que yo te animo a que confiemos en Dios y que veamos eso grande y maravilloso que Él va a hacer a través de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.